Batallón de Jubilados presente. La batalla es nuestra. Súmense a la lucha y comencemos la revolución de las canas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenidos. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? 29 de octubre del 2015, un jueves más ante ustedes, los tres que están ahí viéndonos. Muy bien, bienvenidos esta tarde. Oigan, antes que nada, cualquier cosa que pueda suceder de aquí en adelante tiene que ser con la venia de Héctor Pimentel, porque si no, no se da, niños. Héctor Pimentel, muchas gracias. Ese apoyo sí se ve. Fíjense que hace rato hablaba yo con el Morocco. Yo digo que es el director general de Radio ESME, aunque él lo niega y dice que no, que etcétera. Y yo digo que atrás del Morocco está Héctor Pimentel. Entonces, perdón, Lalo, pero honor a quien honor merece. Héctor Pimentel es Héctor Pimentel. Oigan, los dos son mis amigos. Entonces, aquí estamos un jueves más, la revolución de las canas. Le queremos dar seguimiento a algunas cuestiones que soslayamos el jueves pasado, ¿no? El 22 de octubre. Y para que vean ustedes cómo está funcionando el país. Tenemos una clase política chulada, tan culta, tan ilustrada, tan desinteresada, nada corrupta, ¿no? Es una clase política preocupada por darnos el mayor bienestar posible en este sufrido país. Y cada 3 años o 6 renuevan sus ímpetus para seguir sirviendo a la nación. Y bueno, viva la clase política de este país y de todo el continente y la clase política del mundo entero. Sin ellos, ¿qué pueden hacer los sufridos pueblos ignorantes que no sabemos nada, no somos nada? Sin la clase política no se mueve el mundo. Cuando hay un megaproyecto de esos que lo llevan a cabo la mano de obra de millones de seres humanos, ni por sus luces, brillan por su ausencia esos millones, porque quien pasa a la historia es el señor fulano de tal que construyó el megapuente de no sé qué y la torre no sé qué, y los que le metimos mano de obra, ¿dónde quedamos? Dicen que las pirámides de Keops tardaron 15 cuantos años y que son piedras enormes, que son piedras de un tamaño colosal, y para acarrearlas, llevarlas ahí, encimarlas unas sobre otras, el faraón no sé qué. No, hombre, es el ser humano, su trabajo colectivo, el trabajo humano del hombre, el trabajo solidario, es el que le da movimiento a todas las cosas. Yo he dicho 1000 veces que no hay una obra, por muy deslumbrante que sea, en donde no haya estado un humilde obrero ahí, y se lleva las palmas, se lleva la gloria, el señor ingeniero no sé qué, el señor funcionario tal, el gobernante, no.
Créanme, señores proletarios, que debemos de hacer valer nuestro trabajo, porque siempre se estarán llevando las palmas los malditos de la clase política, la clase empresarial. ¿Y el pueblo dónde queda? Oigan, ¿ustedes saben cuántas toneladas de naranja, de jitomate, de limón, de maíz, etcétera, de frijol, de arroz, se mueven en el mundo? Son millones de toneladas de alimento que ¿quién la trabaja? Pues el campesino en la tierra. Es el que está en friega, él, su familia entera, sus hijos, sus hijas, las señoras. Todavía hay ancianas de 80, 90 años que están contribuyendo, van a cortar la leña y todo. Ese es el valor de las cosas, el valor humano. Pero como existe un mundo inventado por estos señores de la clase política, nos borran automáticamente y solamente están ellos, solamente ellos existen. ¿Y cómo hacerle para hacerles ver que aquí estamos, que aquí estamos, que aquí existimos, que nosotros somos los que producimos todo, los que producimos la riqueza, los que generamos esas grandes fortunas? Yo les digo una cosa, ustedes pongan un maldito costal, llénenlo de billetes de millones de dólares, metan ese costal bien amarrado a un cuarto, déjenlo ahí un año solito, cierren con candados, con llaves, ese cuarto y dejen el costal ahí, y al año siguiente van a ver que ese costal sigue ahí con los mismos millones de dólares que le metieron al costal. No se reproduce el dinero por sí solo. El dinero se reproduce gracias al trabajo humano. Es el ser humano, la mano de obra del ser humano, la que produce la riqueza. El dinero falso que se reproduzca por sí solo y que lo reproduzcan unos cuantos. ¿Cuántos son? ¿500? A lo mejor un poco más. Archi, extra, multi, mega millonarios que hay en el mundo, dueños de riquezas fabulosas, bueno, con cantidades estratosféricas de dinero, de miles de millones de dólares, y son 500 y tantos que además los ponen en una lista en la revista Forbes, y ahí salen. Y nuestro Slim, a veces en primer lugar, a veces en bajo perfil, en segundo lugar, con nada más con 73 mil millones de dólares, que el Bill Gates pues le gana por 73,458, como 2 o 3 millones más que el Slim, pero ya agarró el primer lugar Gates, y luego al mes siguiente están al revés, Slim arriba y el Gates abajo, y todos los demás abajo, que son, bueno, la medición de la revista es que los que tengan 1,000 millones de dólares en adelante son ya dignos de entrar a su listita, ¿verdad? Pero esos tipos, ustedes se imaginan a Slim trabajando en un poste ahí, instalando un teléfono. Ese güey es lo que es y tiene la fortuna que tiene gracias a millones de gentes que están trabajando en sus empresas, y es la mano de obra de esos millones de obreros, ¿verdad?, que son los que le dan a ganar, aparte los que vamos y compramos lo que esos millones de obreros fabrican y producen. Entonces el movimiento, tanto para vender como para comprar, lo da el ser humano, el ser humano colectivo, el ser que anda en friega toda la vida, 30, 40 años, y ya cuando llega a los 60, 65 años, cansado de trabajar para esos millonarios, los millonarios le dicen: no, espérate, jubílate hasta los 75 años.
porque todavía estás joven. Y oigan, nos convierten en números rojos, en cargas fiscales, cargas financieras, somos una carga social. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, pues se trata de que la correlación de fuerzas así está. Los grandes multimillonarios nos hacen creer que todo se mueve gracias a ellos, al dinero que invierten, y nadie habla de nosotros, el ejército de abajo que mueve el mundo. Entonces, ¿qué debemos hacer, niños? Pues por un lado organizarnos. Vamos a hacer una pequeña rebelión en la granja. Vamos a invertir los papeles. ¿Qué les parece? Oigan, nos vamos a Wall Street, desde ahí nos instalamos y le decimos a todos los zánganos, a los parásitos multimillonarios, váyanse a las fábricas a trabajar, señores. No van a saber hacer nada, no pueden ni poner un tornillito. Bueno, les cuesta trabajo poner un foco, porque se marean de tantas vueltas que tienen que dar. Imagínense dar vueltas hasta que embone el foco. No, esos son gallegos, ¿verdad? Bueno, estábamos en que el mundo se mueve gracias a la mano de obra del ser humano colectivo. Y ese ser humano está anónimo, pasa desapercibido, y los que andan todo el tiempo en los medios masivos de comunicación son estos señores y sus voceros. Porque, claro, ustedes creen que el Gurría va a andar aquí, el ángel de la dependencia va a andar recorriendo el mundo con ideas propias. Claro que no. Ese tiene la misión de recorrer el mundo, tirarle línea a los gobernantes de los países del planeta para decirles, y ahora bájenle a las pensiones, aumenten la edad, vamos a hacer una prorrata, ya que ven que 18 años después el sistema de Afore nada más da para 25% de todo lo que ahorraste y te vas a llevar el 25% de tu pensión. Entonces dice Gurría, no hombre, hay que hacer una prorrata, metan esta lana de las pensiones estatales, revolvemos el costal y sale una prorrata para que alcancen un poquito más. En esas anda don Ángel Gurría Ordóñez. Y bueno, no es lo malo que él ande en esas, obedeciendo las instrucciones de los güeyes del billete. No, eso no es lo malo. ¿Saben qué es lo malo? Los gobernantes que les hacen caso, los gobernantes que obedecen a Gurría Ordóñez y que aplican de inmediato, como ya lo denunció Mayans Canaval. Fernando Mayans Canaval es un senador del PRD, es de Tabasco y es el presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. Pues ese cuate dice en abril de 2016, en abril del 2016 se va a trabajar una iniciativa para la pensión universal, se va a echar a andar la que está congelada, se va a echar a andar el seguro de desempleo y la salud universal. Claro, eso es lo que anda diciendo Gurría por acá, Gurría por allá, Gurría por acullá, y todos los políticos, la clase política, obedeciendo ciegamente. Y ya dice Mayans Canaval, me lo comentó Videgaray. Ya si lo dijo Videgaray, cuidado, porque quiere decir que ya se desgranó para abajo. Los de arriba, arribototota, le dicen al de la OCDE, a Gurría, esta es la instrucción. Correcto, señores. Gurría baja a todos los políticos de todo el mundo, gobernantes de todo el mundo, los junta y les dice, esta es la instrucción. Entonces todos los gobernantes de esta
honorable clase política en México, juntan a los diputados, senadores, etcétera, 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 y les dicen, esta es la instrucción, viene de allá arriba a arribototota y vamos a hacerlo. Ya si alguien pone algún pero de algún partido de izquierda, ahí es donde entra el moche. No te preocupes, hermano, aquí hay un sobre, creo que viene a tu nombre, a ver, ábrelo. Y el político de izquierda abre el sobre, ve que hay billete adentro y dice, oye, por ahí hubieras empezado, ya me acabas de dar los argumentos adecuados para impulsar esa reforma estructural que el país necesita. Así funciona el mundo ahora. ¿Cómo hacer que el mundo ya no funcione así? Pues necesitamos organizarnos, niños. Somos más. Somos un chingo y seremos más. Somos miles de millones, que lo malo es que andamos dispersos. Andamos cada quien en la pendeja y dejamos que estos poquitos se organicen mejor que nosotros. Esa es la diferencia. ¿Y cómo cambiar esa correlación de fuerzas? ¿Cómo hacerle? Pues la clave es la organización, la concientización, la información y sobre todo la decisión, que tengamos los elementos para tomar decisiones. Nos faltan elementos, pero poco a poco, yo no me desespero. Hoy es 29 de octubre del 2015, tengo aquí con Héctor Pimentel 5 años y medio diciendo lo mismo y no me canso, no me cansaré, seguiré hasta el fin de mis días. Yo ya dije el otro día, si no muero en una asamblea allá abajo, en el salón de actos, quisiera morir aquí en la Revolución de las Canas, que a Héctor le dé un infarto de ver que me infarté y que corra presuroso por agua, oxígeno, don César, ¿qué pasó? Todo está bien. Revolución en el cielo. Yo voy a decir, tranquilo Héctor, estamos cambiando de cabina, de aquí, del ESME, de Antonio Caso 45, cuarto piso, nos vamos a la nube, a una nube por allá arriba, en donde, muy cerca del cielo, porque eso sí, me voy a ir al cielo, cabrón, eso sí. ¿Por qué? Porque me he portado muy bien, soy muy bien portado. Y entonces, todos aquellos que nos preocupamos por los jodidos de este planeta, nos vamos al cielo, con toda seguridad, ¿eh? Entonces, la revolución de las canas nada más se traslada a las nubes y vamos a seguir transmitiendo desde allá. Claro, con Héctor Pimentel desde abajo, porque él todavía está joven y no se va a ir tan pronto, ni crean. Él está todavía, tiene muchos proyectos por hacer. Una frase de Héctor, el filósofo Pimentel, podría ser la siguiente, y anótenla, niños, porque así es. Héctor Pimentel es un filósofo que dice, no te acuestes sin tener un sueño, ni te levantes sin tener un proyecto. Ay, güey, bien, Héctor, eso es una frase filosófica que dice, tienes que tener una razón de ser para vivir. Acuéstate con un sueño y levántate con un proyecto. Entonces, si tú tienes un proyecto, le das un sentido a tu vida y entonces pasas más allá de este mundo cruel y te vas a otro donde vas a trascender. Pero bueno, vamos a hacer a un lado estas pequeñas disquisiciones filosóficas y vamos a entrar en materia. Miren, hablando de esas desigualdades, de esos señores de arriba, ribototota, y de cómo los de la política
una que esto fue Contralínea, no hace mucho, fue el 13 de octubre, el 12+1 de octubre, y entonces la periodista de Contralínea, Erika Ramírez, entrevistó a varios compañeros que son de la tribu Yaqui y que justamente defienden un proyecto que es colectivo contra el proyecto egoísta de unos cuantos, en contra del beneficio de los muchos, de los más. El título de este reportaje de Contralínea del 13 de octubre dice: resistimos desde hace 500 años una guerra de exterminio. Eso dice la tribu Yaqui. Y eso pues es muy, muy interesante, y además yo considero mi deber transmitir los conceptos, la lucha que están dando tres elementos, aunque es toda la tribu, es toda la comunidad, pero hay tres elementos que destacan a nombre de esa comunidad yaqui en el BICAM. Uno de ellos es Fernando Jiménez. Fernando Jiménez y Tomás Rojo, los líderes yaquis más visibles, junto con Mario Luna, señalan que la tribu yaqui sabe defenderse tendrán de el control se sentía hecho. Lo habían tirado como un costal de papas en el piso de la parte trasera de la camioneta. Los hombres que lo llevaban no se identificaron al momento de aprenderlo. Vestían de civil y llegaron en vehículos no oficiales. El camino recorrido los llevó a Hermosillo, directo a las oficinas de la Policía Estatal Investigadora. ¿Cómo ven? ¿Qué tal, donde le tomaron sus datos y fue fichado. Al mediodía ya era un preso más del Centro de Readaptación Social, el Cerezo número 1 de Hermosillo, Sonora. Había salido rumbo a su trabajo, pero sabía que desde hacía varios días le seguían los pasos. Fue señalado por un halcón, una persona ligada al gobierno del entonces gobernador panista Guillermo Padres Elías, antagónico a la autoridad tradicional yaqui, dice en entrevista con Contralínea. Fernando Jiménez, Mario Luna y Tomás Rojo habían sido señalados de secuestro y robo luego de que participaran en la detención de un hombre que en estado de ebriedad atentó en contra de los manifestantes que habían bloqueado la carretera en oposición a la operación del acueducto. El vehículo y el individuo fueron reunidos por algunas horas mientras las autoridades tradicionales decidían si ponían a disposición de las autoridades al agresor. Finalmente lo dejaron ir sin más. Opositores a la operación del acueducto Independencia
impulsado por los gobiernos de Felipe Calderón y Guillermo Padres, que trasvasa agua del río Yaqui a la ciudad de Hermosillo, Fernando Jiménez, Mario Luna y Tomás Rojo, los líderes visibles de esta comunidad, han sido perseguidos por la justicia estatal, la misma que no se aplicó para detener el megaproyecto hidráulico, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la suspensión, en tanto no fuera consultada la comunidad indígena de más de 32,000 habitantes. Esto es parte de un operativo común para aprender ilegalmente a los líderes sociales y luego sembrarles cualquier cantidad de acusaciones falsas, meterlos al bote y que los señores del dinero sigan trabajando, ¿no? Aquí hay un factor que le llaman aquí como subtítulo el overol naranja. Dice, Fernando se presenta como soldado de tropa de la comunidad yaqui. Desde 2009 ha sido uno de los férreos defensores de su tierra y del agua que lleva el río Yaqui a 120 kilómetros de distancia. Una vez aprendido, fue enfundado en un overol naranja, símbolo de alta peligrosidad de las cárceles. No era de su talla y estaba roto. Los demás presos no llevaban ese distintivo y permaneció en un área restringida durante los 3 primeros meses, hasta que llegaron integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a visitarlo. Él relata, esa vez salí encadenado de pies y manos y enfundado en ese traje que no llevaban los demás presos. Me quejé del trato distinto porque yo sentí que me humillaba al salir con el overol desabrochado y corto. A quienes se les ponía ese overol era a quienes iban a otras cárceles. Yo me imagino que me iban a trasladar a otra prisión, porque de eso se trataba, de alejarme de mi familia y del contacto con mi gente, pero no lo lograron. A raíz de la visita del comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el trato fue diferente. Ya tenía acceso a llamar por teléfono. Antes, si quería comunicarme con mi familia, tenía que pagar una cuota a los que traen las llaves. Para cualquier cosa tenía que pagar. Solo salía de mi celda para ir al juzgado o cuando mis abogados o mi familia me visitaban, pero seguía enfundado en el overol naranja. Este cuate pasó 11 meses de infierno. La vida en la cárcel es pesada, dice Fernando Jiménez. Tenía que pagar 3,000 pesos mensuales para que no lo aventaran al vuelo, porque ahí a donde iba a convivir había muchos presos de alta peligrosidad, donde mi integridad iba a estar expuesta. Ya había una campaña de criminalización hacia los yaquis. El odio racial se sentía. Me decían que nosotros éramos los que le queríamos quitar el agua a Hermosillo. Y esa gente usa armas al interior de la prisión, usan puntas, son objetos punzocortantes. A los 6 días de estar preso, tenía que estar registrado en los pabellones de arriba, de los 9 que hay en el Cerezo. Dice, la mayoría de los pabellones eran de asesinos, drogadictos, y yo tenía que pagar 3,000 pesos para estar cerca del área nueva, donde están los juzgados y la salida al penal. El dinero lo recababa la gente que está en la manifestación. Cada mes me enviaban con mi señora o con mi mamá,
y yo les pedía que no dejaran de pagar la cuota, porque a lo mejor me pasaba algo más feo. Yo estaba enfrente de las clínicas y veía cuando pasaban los hombres ensangrentados, golpeados. Además de la inseguridad en la que vivía, Fernando pasaba malos ratos con la alimentación. Él dice: llegábamos a comer comida en estado de descomposición. Una ocasión nos llevaron pollo echado a perder y no quise comer porque detecté el olor. Compartía la celda con 7 compañeros más, un espacio de 3 metros de largo por 2.5 de ancho. La mitad de esa área estaba ocupada por los búnkeres donde duermen los presos. Él decía: dormíamos en el piso porque hacía mucho calor, y es que la temperatura llega a rebasar los 50 grados centígrados. El espacio era de concreto, con una puerta metálica y sin ventilación. Es un infierno, porque yo veía que sacaban gente vomitando. Yo aguanté, porque estoy acostumbrado a estar bajo altas temperaturas, dice el hombre que trabajaba como topógrafo en una empresa denominada Servicios Mexicanos de Hidrología. Teníamos un abanico para todos, y cuando llegaban los de derechos humanos a hacer una investigación, nos sacaban para que vieran que ahí no había hacinamiento. Mandaban a algunos a la cocina y ya dejaban entrar a los observadores. Limpiaban todo y a los presos nos gustaba que llegaran porque había comida buena, mole, por decir algo, platica Fernando a contralínea. La dieta de Fernando no era muy variada. En el desayuno había avena o arroz con leche, rebajados con agua, y 2 piezas de pan blanco. La comida, frijol con maíz y uno que otro hueso que le diera un poco de sabor. La cena, frijol en agua y sal, que lo servían medio crudos. Nosotros teníamos una parrilla y nuestras familias nos llevaban comida cada fin de semana. Había que estar al pendiente porque de la pequeña despensa hasta podían robarse el aceite para venderlo a otros. Se robaban hasta la ropa interior o el papel sanitario. Los artículos de limpieza personal eran muy codiciados, pero entre los 7 que vivíamos en la celda cuidábamos las cosas. El cautiverio judicial terminó 11 meses y 4 días después de su detención a la salida de su pueblo. Mario Luna fue trasladado al Cerezo II por estrategia de las mismas autoridades penitenciarias. A él lo arrestaron en Ciudad Obregón, en las mismas condiciones que a Fernando. Vehículos no oficiales, hombres armados y sin identificación alguna. Fue trasladado por helicóptero a la ciudad de Hermosillo y liberado el 23 de septiembre pasado. Tomás Rojo Valencia, vocero de las autoridades tradicionales de la tribu Yaqui, es otro de los opositores. Se oponen al acueducto Independencia, que tiene una orden de aprehensión en su contra. Tomás Rojo Valencia lleva varios meses de un lado a otro sin un espacio estable donde vivir y distanciado de su familia. La lucha que han tenido por la defensa de su tierra y el agua, expone, ha sido el sinónimo de su existencia en los últimos 500 años. Ha habido muchos intentos por apropiarse y despojarnos. El primer referente fue el primer contacto con los europeos, pues nuestro territorio era una zona estratégica para formar las divisiones más al norte, y en el río veían un potencial para poder explotar esas tierras fértiles. En aquella época,
la tribu yaqui sembraba 75,000 hectáreas y abastecía de materia prima y granos al resto de las naciones. Otra de las etapas de acoso, relata, es la llamada Guerra del Yaqui, una de las guerras más largas y de las más cruentas y sanguinarias de los últimos años. En la época de Porfirio Díaz se dio el exterminio, despojo y venta de esclavos, una política de Estado. Díaz es el abuelito de los que actualmente quieren repetir esas políticas con nosotros, y efectivamente, la política de despoblación era el aniquilamiento, el genocidio y la deportación. Nos trasladamos a la época actual, donde el Acueducto Independencia es uno de los proyectos emblemáticos del despojo que se pretende hacer en todo el país. Es un proyecto totalmente ilegal. Cuando se tenía el anteproyecto del acueducto, se hicieron 7 mesas técnicas entre el gobierno federal, la Comisión Nacional del Agua, el gobierno del estado, la tribu yaqui y las organizaciones de productores del sur de Sonora. Uno a uno de los argumentos técnicos se refutaron. Esa fue la primera derrota que tuvo el acueducto. Luego el proyecto fue impugnado en su licitación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la suspensión, pero nada de eso ha valido para detener el acueducto, dice el vocero de las autoridades de la tribu yaqui. Rojo Valencia indica que el acueducto ha trasvasado ilegalmente 30 millones de metros cúbicos hasta abril de este año, y entre las afectaciones es que ninguno de sus pueblos tiene agua potable, solo agua entubada y de muy mala calidad. El despojo a pueblos indígenas en todo el país, dice Serapaz. Citlali Hernández, integrante de la organización Servicios y Asesoría para la Paz, Serapaz, comenta que desafortunadamente la política de despojo y la forma como recientemente se han venido imponiendo los megaproyectos en todo el territorio es una situación a la de desarrollo gente de la tribu. De la tribu yaqui es a nivel nacional. Son decenas de presos políticos, de líderes comunitarios. Hay un subtítulo aquí que dice represión y judicialización, respuesta gubernamental a todo movimiento social. Es cierto. La criminalización de la protesta social en México, análisis elaborado por Pablo Romo Sedano del Observatorio de la Conflictividad Social en México, documenta esta práctica. Está enmarcada fundamentalmente en un ámbito económico cada vez más complejo y difícil para quienes menos tienen. El gobierno federal continúa la política económica neoliberal, impulsando reformas estructurales muy importantes, tales como la privatización parcial de la industria energética,
la apertura comercial del sector agropecuario de granos básicos, la entrada de semillas y productos transgénicos, la privatización de la seguridad social, la flexibilización de las leyes laborales, la precarización del trabajo, la mercantilización de recursos naturales y la instalación de megaproyectos en comunidades indígenas y rurales pobres del país. Por otra parte, llevó a cabo una reforma fiscal que implicó una serie de aumentos en los precios de bienes y servicios, así como en varias tarifas públicas, y forzó a las clases medias a pagar un nuevo impuesto que las grandes compañías eluden. Oiga, ¿qué diagnóstico hace este camarada Pablo Romo Sedano? Hay que ver ese estudio, la criminalización de la protesta social en México, elaborado por Pablo Romo Sedano, que es del Observatorio de la Conflictividad Social en México. Esto es muy importante porque ahí es un diagnóstico exacto, está diciendo exactamente, es un retrato hablado de cómo nuestra ilustrada clase política lleva a cabo las instrucciones de los ángeles de la dependencia. Aquí en este estudio se habla de que este proceso atraviesa 3 fases, ¿no? Voy a simplificar. La primera puede caracterizarse por una tendencia a la negación de la interlocución y a la invisibilización de los conflictos sociales por parte de las autoridades y de los medios de comunicación. No existes. Garambombo, el invisible, es una novela que hay que leer porque es el campesino que va y viene a los tribunales, nadie lo ve, es invisible. Y en eso son especialistas estos. Voy a repetir esta frase porque es justamente eso, te invisibilizan. La primera fase puede caracterizarse por una tendencia a la negación de la interlocución y a la invisibilización de los conflictos sociales por parte de las autoridades y de los medios de comunicación, respectivamente, así como al no reconocimiento de la legitimidad de los actores sociales en conflicto. En esta fase, por la otra parte del conflicto, se da el inicio de las movilizaciones sociales, se agrupan los elementos que componen el actor social, se afina la demanda y se empiezan a establecer las bases estratégicas para lograr el objetivo. La segunda fase se caracteriza por un escalamiento social de la conflictividad, en el que se generan formas de confrontación más radicales. Esto se da como consecuencia de la negación de interlocución y la invisibilización del conflicto. Y termina el artículo diciendo, el tercer momento, la tercera fase, se da a partir del cierre de canales de diálogo y el escalamiento en la confrontación. Ahí se genera una tendencia de respuesta por parte del Estado en torno a la represión y judicialización que tiene como objeto el desgaste de los movimientos. ¿Qué les parece? Es un buen reportaje de Contralínea del 12+1 de octubre de este año, hace unas 2 semanas, ¿no? Estuvo bien hecho, bien elaborado. Al entrevistar a estos líderes sociales, nos enseña cómo funciona el poder, la relación del poder con las grandes transnacionales para imponer proyectos, megaproyectos, en contra de las comunidades indígenas. Pero también nos enseña que estas comunidades sí saben cómo defenderse y ganan pleitos jurídicos, ganan pleitos legales y también están organizándose para ganar el pleito definitivo. En ese terreno, a mí me parece que debemos de tomar en cuenta que esto
no solamente se da en esta comunidad yaqui, como bien dice el artículo, se da en toda la nación. Es un fenómeno que se está dando en todo el país, en todas las comunidades de la nación. Y eso está generando que los indígenas se organicen de otro modo. Ahora nos obligan a organizarnos de otro modo, sin descuidar los aspectos legales, sin descuidar los aspectos jurídicos. Es una lucha pacífica, pero muy firme, que usando elementos jurídicos legales, ¿verdad?, está movilizando a la sociedad. Y estas comunidades están aglutinadas en el Consejo Nacional, Congreso Nacional Indígena, están en las comunidades zapatistas, están en todo el país, y es el México profundo del que hablaba aquel Bonfil Batalla. Es el México profundo que está ahí y que esta gente, esta clase política, no ve, o si la ve la desprecia, la ningunea, la invisibiliza. Esa es su estrategia. No existes. No estás en la tele, no eres. Eso es lo que hacen. Los conflictos sociales pues no trascienden porque la tele no los transmite, y luego ellos creen que como no salimos en la tele no nos vamos a enterar, pero se equivoca porque ya están las redes sociales. Hay un mecanismo de comunicación de las comunidades indígenas, particularmente ellas, que es mucho más eficiente que hasta que las redes sociales, Ellos tienen un lenguaje que hagan de cuenta el equivalente a las señales de humo. Esas señales de humo, ellos las entendían bien, nadie sabía qué era eso, era algo inmaterial, pero ellos sí sabían qué era. Y hay un mecanismo de comunicación que lamentablemente no puedo balconearlos aquí, porque pues luego empezarían a hostigarlos, pero sí les aseguro que tienen un mecanismo de comunicación increíble, impresionante, increíblemente eficiente, que nadie ve, ni oye, ni ve, ni escucha, ni se enteran, ni se imaginan cómo llega la comunicación. Y va a llegar un momento, en el 2015, el gurú de la Revolución de las Canas, nos vamos acercando a esos momentos. No les extrañe, yo aquí lo estoy anunciando desde hace un buen rato, diciendo, casi desde que empezó el año 2015, que de acuerdo con la alineación de los astros que me comunican, entonces ya sé que este año va a ser muy conflictivo, y por más que quieran invisibilizarlo, les va a estallar en las pinches narices. ¿Por qué? Porque así funciona la soberbia. La soberbia es ceguera del cerebro, y es ceguera también de los ojos, es ceguera de la vista. No ven, ni oyen, ni ven, ni entienden, pero de pronto les va a estallar en las pinches narices un conflicto social del tamaño del mundo, que se va a juntar con otros, porque han de saber ustedes que esto que hacen aquí en México también se da en otros lados, en todas partes del planeta, pero particularmente donde hay comunidades indígenas que defienden, son nuestros guardianes del planeta. Los indígenas son los guardianes del planeta, son los guardianes de la vida. Oigan, 500 años resistiendo, no hay pedo, ahí siguen, y ahí están y ahí seguirán, y los que vamos de salida somos los catrincitos de la clase política y algunos que no logremos entender qué está pasando en este mundo. Y decía yo que después de una pequeña pausa que le voy a pedir a Héctor Pimentel que me apoye,
voy a regresar con este tema para demostrarles que esto que se da en México se da en otros lugares y no muy lejanos de aquí, ya lo verán. Héctor, muchas gracias. El mundo de los jubilados desde la visión de la clase obrera provoca la revolución de las canas. Escúchanos todos los jueves de 5 a 7 aquí en Radio ESME. Vivo cada día más y más. Ay, ay, ay. El mundo de los jubilados desde la visión de la clase obrera provoca la revolución de las canas. Escúchanos todos los jueves de 5 a 7 aquí en Radio ESME. La revolución de las canas. La revolución de las canas. La revolución de las canas. Gracias, Héctor. Refresqué la garganta, chulada. Oigan, se me hizo fácil, los 3 haces. Estamos reviviendo alguna etapa de de mi juventud, porque yo abrevé en la época de los tríos, los Panchos, los Dandis, los 3 haces. No. Llevábamos serenata a nuestras novias y ahí cantábamos con el trío. Los tríos vivían de dar serenatas. Bueno, era un México donde pues no había secuestros, levantones ni nada. Podías andar a las 3 de la mañana cantando al pie de un pinche balcón a la novia y chupando, y pasaba la patrulla y te saludaba cordialmente y seguías cantando y hasta que te amanecías. Y luego el papá de la novia, bueno, si le caías bien, abría la casa y metía
al pinche novio, a los tríos, al mariachi, y se armaba el reventón hasta el amanecer. Ese era el México de antes. Y pues a mí me gusta recordar eso. Le agradezco a Héctor Pimentel que nos nutra la nostalgia. Los 3 haces se me hizo fácil. Ahí está. Oigan, bueno, estábamos con que yo no soy vocero de las tribus, de las comunidades indígenas de este país, no, yo quisiera, pero sí les puedo decir que a nombre de ellos se está gestando algo muy, muy tremendo en este país y en el mundo, porque las agresiones de las clases financieras, capitalistas, de la clase política, de todos los gobiernos del mundo que obedecen a las transnacionales, hacen lo mismo, imponen sus proyectos, compran autoridades, sobornan a los funcionarios y atracan a las comunidades, les quitan el agua, la tierra, todo con la complacencia de las autoridades. Y si los líderes comunitarios la hacen de tos, al bote. Ya vimos cómo se disfrazan de policías y los llevan a la cárcel, los secuestran, los madrean y los llevan a la cárcel. Y ahí están, pero ya salió Mario Luna, ya salió Fernando Jiménez y Tomás Rojo todavía sigue ahí. Bueno, entonces decíamos que un mecanismo es que hacen eso en todo el planeta y es tan parecido. Verán, si ustedes leen la jornada de hoy, jueves 29 de octubre, en la editorial de la jornada de hoy, es mi periódico favorito, es el que dice la neta del planeta, Dice: Nicaragua, megaproyecto peligroso. Dice: el descontento social generado en Nicaragua por el proyecto de un canal interoceánico en ese país, el cual competiría con el de Panamá y sería ejecutado por un consorcio encabezado por una empresa china de historial dudoso, alcanzó ayer una nueva cota de confrontación y encono. Manifestantes opositores al plan y seguidores del gobierno de Daniel Ortega se enfrentaron a pedradas en las calles de Managua, lo que dejó un saldo de más de una decena de heridos. El componente principal de la resistencia al plan gubernamental que está conformado por unos 30,000 campesinos que se ven amenazados con la pérdida de sus tierras en una franja de 278 kilómetros de largo, la cual recorrería el país desde el Pacífico hasta el Caribe y ocuparía una extensión de más de 5,000 kilómetros cuadrados. Las cifras mencionadas son tentativas, sin embargo, porque el proyecto, cuyo costo se estima en $50,000 millones, ha sido gestionado en la más completa opacidad por las autoridades de Managua. ¿Se les hace conocido eso, niños? El Acuerdo Transpacífico a espaldas de la nación. Bueno, hasta el punto de que no se ha hecho público un solo documento contractual ni estimaciones de los impactos ambiental y social. Para colmo, fue adoptado sin ninguna consulta a la población afectada. ¿Se les hace conocido eso, niños? El discurso oficial es indistinguible de los utilizados por otros gobiernos cuando pretenden imponer arreglos y negocios impopulares.
Y aquí reproduce muy bien las promesas que nos dicen cuando nos quieren impulsar un proyecto. Dice, creará empleos, estimulará la inversión y llevará divisas al país. ¿Se acuerdan de Peña Nieto hace poco? El Transpacífico generará empleos bien remunerados. Estos hacen lo mismo, ¿eh? Los opositores al canal señalan que la construcción de la obra expulsará de sus tierras a miles de agricultores, destruirá el tejido social de la zona y causará graves daños ecológicos. Por añadidura, medios independientes de Managua han revelado algunos de los términos del contrato que harían imposible exigir responsabilidades al consorcio constructor en caso de que el proyecto desemboque en una catástrofe económica o ambiental. Resulta deplorable y exasperante que un gobierno conformado por una organización que alguna vez fue progresista, nacionalista y de izquierda se haga acreedor hoy al calificativo de vendepatrias, a raíz de su empecinamiento en imponer una obra a la más pura manera neoliberal, es decir, afectando la integridad territorial del país, negociando a espaldas de la sociedad, ignorando las voces calificadas que señalan los peligros y desventajas del plan e incitando la división de la ciudadanía con tal de sacar adelante a toda costa un negocio privado. Oye, Daniel Ortega, ¿qué te pasa? Si reviviera Sandino, te metía a la cárcel a ti, cabrón, porque tú eres el que debía estar en la cárcel. ¿Cómo es posible que estés impulsando un proyecto que va contra la historia, que va contra ti mismo, contra tu propia historia? Fuiste líder de izquierda, votaron por ti. Daniel Ortega, ¿qué te pasa? Bueno, es necesario que el gobierno de Ortega recapacite mostrando un mínimo de sensibilidad social y de coherencia con los postulados fundacionales de su partido. Aborte un proyecto turbio, autoritario y riesgoso para la población, la ecología, la soberanía y la gobernabilidad. Daniel Ortega, carajo, ¿qué pasa? Bueno, sí sé qué pasa. Daniel Ortega fue un jodido de Nicaragua, como muchos otros, y luego lo que a mí me purga es que estos cuates, cuando ya llegan al poder, lo primero que hizo fue comprarse unos lentes mega caros en Nueva York. Lo primero que hizo fue comprarse ropa, zapatos. ¿Qué te pasa, Daniel? Si la vida no es así. Y ahora, seguramente esta empresa le está ofreciendo un billetote. Ya hemos dicho aquí cómo se las gastan las transnacionales, ¿no? Destinan miles de millones de dólares al soborno, los meten en sobrecitos, los circulan y órale, Daniel Ortega, aplícate, güey. ¿Qué es sandinismo ni qué nada? Eso ya son utopías. Es algo que ya pasó, hombre, es obsoleto, hay que estar globalizado, tú eres un líder inteligente, bla, 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 y ahí está el güey apoyando esos proyectos. Así lo hizo Calderón aquí con el pinche Padres allá en Sonora, y les valió madre la tribu yaqui, ¿no? Están desmadrando todo el territorio, todo el agua, le están quitando agua, la están llevando a Hermosillo, efectivamente, para beneficio de las empresas que están ahí instaladas, y bueno, y la tribu, ¿qué? ¿En qué leo? Carajo, no es posible. Miren, yo no sé hasta dónde el gobierno puede sostener esas cosas. Ya cada día son más y más y más y más. En Guerrero
Ya anunció Osorio que va a meter 1,500 militares, particularmente en ciertas zonas conflictivas, y entonces ahí van a estar seguramente sirviendo a los grandes consorcios del turismo para que Acapulco vuelva a ser ese gran espacio turístico para las grandes empresas, especialmente las hoteleras, ¿verdad?, que exigen que haya seguridad, que haya tranquilidad, que haya gobernabilidad, y como no pueden garantizarlo, porque hay mucha inquietud social. Oigan, Guerrero, después de lo de Ayotzinapa, pues ¿cómo va a estar tranquilo? Por favor, no jodan. Guerrero es un polvorín, ¿no? Y aparte, siguen los secuestros y sigue el narco a todo lo que da. Pues no, solamente a fuerza, porque de otro modo no van a poder garantizarle a los los señores del turismo, ¿verdad? No les van a poder garantizar tranquilidad para sus grandes inversiones hoteleras en Acapulco. Así que métele más. ¿Ustedes han intentado alguna vez apagar un fuego con gasolina? Eso acaba de hacer Osorio Chong en Guerrero. Oigan, meter 1,500 soldados, ahí es meter gasolina al fuego. A ver cuándo lo apagas, güey. No. No entiendo esa parte, cuando lo que se requiere es escuchar a los padres de los 43 normalistas. Se requiere impulsar la educación pública, gratuita, laica, científica, humanista, y no seguir jodiendo con la reforma educativa, la evaluación neoliberal, etcétera. Se requiere atender esos problemas de la sociedad de otro modo, pero no llevando militares y policías. ¿Qué ganas con eso, hombre? Pues vas a enconar más el desmadre. Y bueno, los Guerreros Unidos van a estar felices. Ahora sí que van a entrarle duro y parejo al trasiego de la droga, del opio, todo lo que se está produciendo ahí. Ahí está el elemento clave para procesar la coca, la heroína, etcétera. Las drogas, el mundo de las drogas. Y van a estar casi custodiados por los militares. O sea, no es a favor del pueblo, de los maestros democráticos, de los padres de Ayotzinapa. No, es a favor de un orden establecido para que los Guerreros Unidos puedan hacer el trasiego pacíficamente y en paz, con toda tranquilidad. Bueno, pues, como decía Carlos Monsiváis, no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo, porque cuando cambias de gobernador, ahora está el Astudillo, y es un pobre güey que está ahí, pues no va a gobernar él, están gobernando con él como el hombre de paja, pero quienes están gobernando son los militares. Entonces, tú militariza un estado y estás garantizando un polvorín, compadre. Y todavía dicen, es similar, el esquema es parecido al de Tamaulipas y Nuevo León. Hijo de Tamaulipas es un polvorín, niños, y Nuevo León también. Monterrey, bueno, los secuestros. Bueno, ya Nuevo León, que tenía muchos empresarios, ya hay una migración de empresarios, se han pasado al otro lado, están en Estados Unidos, o se vienen un poquito más para acá, en el mismo país, pero ya no están a gusto. Es que los secuestros están a la orden del día, y son los 3 estados donde más militares hay, donde más policía federal. ¿Qué es eso? Tal parece
que es un mecanismo para proteger a los narcos, para que puedan estar ya tranquilos, sin pelear mucho la plaza, y poniendo orden ahí, para que las bandas no se intervengan, no se interfieran unas a otras. ¿Se acuerdan lo que decía aquel que fue gobernador de por allá, Sócrates Rizzo, con doble Z, Rizzo? Ese Sócrates Rizzo del PRI, que fue gobernador, dice: no, hombre, el Calderón anda mal. Nosotros en nuestro tiempo poníamos orden, nosotros controlábamos las rutas de las bandas de narcotraficantes, impedíamos que una banda se metiera al territorio de otra, sabíamos cómo hacerlo y poníamos orden. Pues hagan de cuenta que ahora están haciendo eso, pero disfrazado de seguridad a la sociedad, para que haya inversiones y se generen empleos bien remunerados. ¡Qué horror! Oigan, estamos viviendo una etapa difícil de este país, pero pues yo confío que sigamos avanzando, sigamos generando conciencia, sigamos organizándonos. Ya en el MONDES, ese movimiento nacional en defensa de la seguridad social, están retomando algunos elementos para mejorar la organización. El Frente Grandote, el Frente Amplio Nacional de Adultos Mayores, Jubilados, Pensionados, también va poco a poco. Estamos en la idea de organizarnos mejor y pronto para que toda la sociedad tenga confianza en nosotros y podamos dar la pelea en el terreno legislativo, judicial, político, social. Estamos organizándonos y van a ver cómo vamos a dar sorpresas. Los viejitos de este país vamos a dar sendas sorpresas, porque nos estamos organizando bien, nos estamos poniendo de acuerdo en defensa de la seguridad social, en defensa de las pensiones, en defensa de la educación, la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, sabemos que mientras las aseguradoras están a todo lo que da también organizándose, ya idearon algo impresionante. El sector financiero no para, no se detiene, y ahora han oído ustedes hablar de la hipoteca inversa. Imagínense a un burócrata que logró construir su casita, la pagó a 15, 20 años, que ya vive ahí, que está pensionado, pero con una pensión muy baja. Pues los señores de las aseguradoras dicen: señor, aquí estamos para ayudarlo, para apoyarlo, venga acá, escuche bien con atención. Usted puede hacer una hipoteca inversa. Ya, chinga, ¿y qué es eso? Dice: pues mire usted puede hipotecar su casa con nosotros, pero no la va a deshabitar, va a seguir viviendo aquí. A cambio de eso, nosotros le vamos a dar, en función del costo, del precio, etcétera, le vamos a complementar su pensión mensual, que está muy baja, y le vamos a ayudar para que tenga usted un poco más y tenga una pensión más digna. Pues está bien. ¿Y qué debo hacer? Fírmele por acá, ponga esa hipoteca a nuestro nombre, su casa ya va a pasar a nuestro nombre. A cambio de eso, de aquí hasta que usted muera, le vamos a estar dando una pensión vitalicia. ¿Qué pasa si usted muere, señor? No se preocupe. Sus deudos, si quieren recuperar la cantidad que le estuvimos dando mensualmente como pensión, como renta vitalicia, pues que nos den el monto de lo que hemos dado y recuperarán la casa. Y si no, nos quedamos con su casa. Hipoteca inversa. Hijos de la... No, bueno,
Qué ingeniosos, ¿verdad? Qué poca. Bueno, pero eso están haciendo los señores financieros. Ellos no descansan, ya lo hemos dicho, están duro y dale una y otra vez. Están, bueno, no paran. Y están ideando mil cosas y siempre para beneficio de ellos. Imagínate tú que tienes a tu abuelito y que está pensionado y que le entró a la hipoteca inversa. Pues imagínate que durante unos 8 o 9 años le estuvieron pagando una buena lana mensual, una pensión, una renta vitalicia. Le estuvieron pagando ahí una lanita y cuando muere tú dices, no, pero si esa casa es nuestra. Si él dijo que cuando muriera era para nosotros, pues sí. Entonces, y tú entonces vas a hablar con el de la aseguradora y le dices, oiga, pues esa casa es nuestra, era de mi abuelito. Y dice, sí, cómo no, mire, durante cierto tiempo estuvimos dando una mensualidad. A la fecha le habíamos dado la cantidad de 600,000 pesos. Si usted tiene 600,000 pesos ahorita, démelos y le regreso la casa. Le regreso la hipoteca. Oiga, ¿de dónde voy a sacar 600,000 pesos? Si gano el salario mínimo y eso, quién sabe si el mes que entra siga con la chamba. No tiene para pagar lo que le estuvimos dando mensualmente a su abuelito, pues créame que lo sentimos mucho, la casa ya, bye. Y entonces las aseguradoras, esas casas, pues las reinventan y las vuelven a meter al mercado, ahora a costo alzado, y recuperan todo lo que dieron y hasta le tienen ganancia, y a cambio de nada, no hicieron nada, no invirtieron nada, todo fue con el dinero del abuelito. Bueno. Así está la vida, así están las cosas, niños. Y oigan, no he ido allá abajo, me dicen que hay una ofrenda por el Día de Muertos allá abajo en el sindicato. Me comentaron, yo voy a bajar ahorita al rato, le voy a sacar una foto, porque me dijeron que estaba muy bien, muy bonita, muy interesante, que tengo que ir a verla. Bueno, aparte tengo que ir hasta CEU, voy a CEU, y entonces, pues yo le quiero agradecer enormemente a Héctor Pimentel que el apoyo que nos dio para la producción de este programa, La Revolución de las Canas, de este 29 de octubre. Y pues, sin más, le envío un saludo a mi amigo Gustavo Bert Zamorano, a su hijo Gustavo, que están en la Resistencia. Armando Ortiz Veas, ¿cómo va tu salud, hermano? Oye, cuídate ese riñón. Un saludo a Oberli, a Margarita. Oigan, pues a los del archivo, ya saben, Raúl Aguilar, su hijo Armando Aguilar, Yossi, el bebé de Yossi y de Armando, el bebé de la Resistencia, Armando Sebastián, y obviamente a Tulio, al Vale, al Vigos, a Santiago, a Fortunato, etcétera, del archivo, donde me pongo de pie, a las González, a Lupita González, su hermana María Elena, a Rosy y a su esposo Jesús, a Carlita, a Ángeles, a Esteban Ortega. Oigan, Esteban, buen amigo, muchas gracias. Bueno, ahora voy a terminar con un chistorete de abuelitos, porque este es un encargo de un nietecito. Y creo que es algo que algún día me va a pasar a mí, que espero que no me pase, pero miren lo que le pasó a un viejito, un abuelito. Estaba echando madre, estaba echando pestes contra un libro. Dice, este libro es una porquería, tiene muchos nombres, muchos personajes, pero no tiene argumento. Y dice el nieto, abuelo,
estás viendo el directorio telefónico. Muchos personajes y sin un argumento. Bueno, amigos, Héctor Pimentel, muchas gracias. De verdad te agradezco enormemente el apoyo que diste a este programa. Nos vemos el próximo jueves. Por el día de hoy guardaremos las cananas, los cañones, las carabinas 30-30. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a quemar la pólvora en la revolución de las canas.